Pues cuando entro, yo he dicho que en abril del 99, pues el primero que me acuerdo, como porque me salía de Marruecos el sábado, me acuerdo bien el sábado, llego aquí el domingo, el primero cuando llego a mi casa de mi hermano, el primero que bajamos para llamar a la madre. Me acuerdo bien dos cabinas del telefónico. Pues una que estaba ahí, la plaza de Perejil, que estaba al lado del Hotel Alain, y esta cabina no funciona y fuimos a la otra cabina que estaba al lado del correo, ya me acuerdo bien. Y de ahí me llama el primero a mi madre, porque yo cuando salía del viaje mi madre no sabía que voy al extranjero, porque ya sabe sus madres cómo está. Va a empezar que no, que no, que no. Pues yo de esta época estoy muy malo porque no digo nada a mi madre, a nadie sabe que voy al extranjero, me coge mi mochila y me largo. Y cuando llego aquí, pues ya llama a mi madre, oye, que está en España. Me ha dicho, no puede ser, que está en España. Y cuando lo he pasado a mi hermano, me ha dicho que está en España, pues mi madre ya queda flipada. En 1999, buscando trabajo, vino mi marido, lo encontramos en el mismo día y nos quedamos aquí. Ya. Eso es lo primero. Bueno, pues nada, poquito a poco nos hemos incorporado, nos ha gustado el pueblo y hemos tenido nuestros hijos y todo ya, aquí. Pues yo vivía en Brasil con mi familia de allí hasta los 8 años y vine aquí con mi madre y nada, llevo aquí desde los 8 años. Pues soy entrenador de fútbol aquí en el Silla Club de Fútbol, entreno el Juvenil B, nada, es un hobby que me gusta bastante y además soy emprendedor. Tengo una empresita de gafas de sol, una pequeña empresita y nada, vamos a sacar nuevos productos ahora y vamos a ver cómo seguimos creciendo, ¿no? Por eso esperamos. Me llamo Fanny Bordeano, soy de nacionalidad rumana. En España vive de 3 años y medio, no habla perfecto. Cuando venir aquí en España, primero a mi trabajo, a campo, a cebolla, a naranja. Vive aquí en Cia de 1 año y medio con mi esposo y mi hija. Abrir un negocio para todos agentes humanos de aquí de España, de Cia. Vengo aquí con mi marido, creo que algo para mi marido que me trajo aquí y estoy bien, perfecta en mi barrio, estoy muy contenta con ellos, respeto a mis vecinas, a mis vecinos en general y ellos también me respetan mucho. Bueno, mi nombre es Masar Hussein. Llevo casi 18 años en España. Venía como un turismo y luego quería empezar a estudiar, pero ya me he empezado a trabajar y como un inmigrante y he trabajado hasta ahora, estoy trabajando. Hay gente de aquí de Cia español, soy muy bueno aceptar a nosotros como nosotros son extranjeros, de aceptar. Vive un piso en alquiler, vive con español, no hay problema, no denunciar a nosotros trabajo mucho y honesto, correcto, como se dice. Y me gusta con la calidad muy caliente, muy con la gente, muy, no lo sé cómo se dice. Y me gusta, todos son tranquilos, todos no, como en Valencia, mucho.
año que tenemos, ¿no? Nosotros más tranquilo, más. A nosotros país trabajo para dinero un poquito. Dinero en Rumanía para 8 horas de trabajo, 200, 300 euros para mes. Nosotros venimos aquí para un dinero más mucho. Tenemos hija a casa. De esto venimos a nosotros aquí con extranjero y trabajo al campo, de donde se puede. ¿Y alguna vez has sentido que la gente te trata mal por ser No, de fuera? no. Donde yo trabajo al campo, cargado de campo, trabajo al caqui, un campo de caqui, dice de mí que son una mujer muy trabajadora. Soy una mujer que matar a hombre, así yo trabajo. Entendido que son contento que trabajo bien mucho. De esta venir aquí, no venimos a robas o otro, venir para dinero, para nosotros hijos, para nosotros a vivir más bueno, más bien. Aquí son muchos agentes humanos, vive aquí de muchos años. Y venir a comprar, yo soy encantada que puedo un gusto de la casa para ir y escuchar que agente humano dice de a nosotros países de aquí trabajo, aquí en España, son muchos extranjeros humanos aquí. Sí. Esta es la verdad. Para nosotros es bien que para dinero da la corazón y a nosotros a casa. Comida es muy buena. Tiene un sabor especial. Todos los productos de carne, de salchicha, son un poquito ahumados. Un sabor especial. Tenemos queso con precio de la 3,50 euros. Así, bebida rumana, dulces rumana y búlgara para a nosotros, a gente. Aquí la verdad se vive bien, se está muy bien. No hay problemas, pero con la gente que provoca problemas. O sea, nos gusta mucho también el alcalde que está ahora. Ha hecho muchas cosas, mucho beneficio por el pueblo. Y está más bonito el pueblo también, que eso hay que decirlo. Todo. Las personas también han cambiado mucho. No sé si es que les ha dado un hueco nuevo hacia los extranjeros, la mezquita y todo. Está mucho mejor que antes. Antes sí que había más cosillas, pero ahora se está volviendo muy bien. Pues ha sido un poquito una odisea, porque tanto buscar trabajo no me salía con el pañuelo y todo. Entonces ahí sí que he tenido problemas, porque llamando y hablando con la gente por teléfono, muy bien, pero luego cuando iba personalmente, no, también. Pues tanto esperar y tanto buscar y tanto que no salía, al final he decidido, digo, bueno, pues ya que lo van a dejar la otra chica, voy a probar. O en tener unos negocios así, por ejemplo, pues, yo qué sé, en estar al tanto un poquito de ellos, no olvidarlos. Porque se está olvidando. Lo que es el locutorio ya no se funciona, porque las llamadas, ya sabes, los teléfonos ya es... todo el mundo tiene móvil, hasta un niño de 6 años ahora mismo. Entonces, para que le llamen sus familiares y todo. Pues más en la gente mayor, por
poderla ayudar en todo lo que necesita, porque todo ahora te piden lo que es internet y todo es lo que te piden es eso, es que es estar al día, todo documentación escaneada, copiada, mandar por email, todo escaneo, ya lo del fax no se utiliza casi para nada y todas esas cosas, pues intentar ahí que nos den una ayudita ahí si quieren y si pueden. Y ya está, porque nosotros ayudamos a todos los que puedan venir aquí y todos los que vienen, los ayudamos en todo lo que se pueda. Por ejemplo, en los papeleos de nacionalidad y todas esas cosas también. Por ejemplo, el otro día estaba en el juzgado y el chico mismo dice, déjame tu número de teléfono o la localización para que les diga que vayan ahí, que ahí les puedas sacar tú los papeles, porque ellos no los dan. Te dan una página web y tú tienes que imprimirlas. Entonces, y no todo el mundo te las da. Entonces, todo, no sé, mi gente, toda la gente de extranjero que viene de aquí, da igual de dónde viene, pues el mejor sitio de ellos, donde ellos tienen la acogida. Y aquí, por ejemplo, si hablamos de CIA, pues más el espacio de los jóvenes. Por ejemplo, la Nao Chove, ahí siempre la gente te coge. En la escuela de adultos también. Antes estaba el taller de la pintura, también. Toda la gente te coge. Y aquí, el especial que tenía, por ejemplo, nos decía, pero casi en España, cuando no sabes hablar castellano, pues la gente preocupa por ti, quieres que aprender. Y me he quedado casi 10 años en Barcelona o casi toda la provincia de España. 10 años casi llevo en Valencia. Y este último 2 años me interesaba para montar un negocio y un amigo me ayudaba y él como trabaja en este pueblo me ha dicho que aquí hay este pueblo hay facilidad para montar un negocio y puede ser trabajar aquí. Pues entonces yo he venido una vez para probar y me he encontrado este negocio de mi paisano que quería vender y he hablado con él y he cogido. Y año pasado he cogido este negocio y hasta ahora estoy trabajando aquí, estoy muy bien, muy contento. Me alegro con la gente, con la colaboración de la gente y hago comida muy buena. Hago kebab y pizza. Hay comida india también, un poco. Yo soy de Pakistán, de norte. El primer día me entré directamente en la plaza del ayuntamiento de la iglesia. Cuando le veo, todo está en la plaza y hay mucha gente. Y pensaba que es una zona buena. Es un pueblo que tenés gente, tenés trabajo, tenés todo. La vista primera es muy importante. Y lo he visto como es bonito también, muy bonito. También es las casas antiguas que llevan una historia. Y la zona nueva, y polideportivo, y biblioteca. Lo he visto el primer día estos, que está muy buena. Y luego la zona está en la Rambla, marcado de cada semana. Eso también muy interesante. He ido muchas veces ahí. Cada semana me veo una vez, hago una vuelta ahí. Yo he vivido siempre toda la vida en el centro, entonces la calle La Rambla, y está muy bien, entonces, pero ahora me he ido a vivir en la otra parte, que es la parte de San Roque, y ahora estoy trabajando en esta zona, entonces todo lo que es el pueblo de Silla a mí me parece muy bien.
Dime, no, nunca he tenido ningún problema con una zona. Bueno, sí que se suele decir que del puente para allá, pues ya. Pero yo esa zona sí que no la tengo muy. No voy mucho tampoco. Pero como es de última urbanización y todo, entonces pues tampoco tengo mucho conocimiento allí. Sí, el polideportivo. He vivido prácticamente ahí media vida, ¿no? Como aquel que dice, porque antes jugaba fútbol y he crecido jugando a fútbol allí. Igual que en este parque que tienes aquí enfrente, que es el de la estación. Y nada, muy chulo. El poli está bien, aunque hay cositas que mejorar, pienso yo. Deberían de hacer otro campo de fútbol porque hay mucha demanda en el fútbol. Estamos en tercera división y hay una escuela muy grande y hace falta otro campo. No hay suficiente campo como niños quieren jugar a fútbol. Creo que es algo que se podría mejorar, que de hecho creo que el ayuntamiento lo está intentando y espero que así sea. Aquí visito todos y hay parques son buenos para disfrutar los niños. El laboratorio también, estoy muy bienvenida ahí, en el ayuntamiento también. Por un momento te digo que no me siento muy mal en silla, ¿no? Siento muy bien, cómoda en todos, en los supermercados. A veces te cuentan cosas, pero para mí no me ha pasado nada. Si volvemos otra vez al tema que me ha dicho tú, cómo empiezan las cosas hasta que de Salsabil, pues el primer centro que tenemos aquí de esta zona, porque de mi época cuando entro, del 99, 2000, estaba solamente 3 centros o 4 en Valencia. Y te toca toda la gente de aquí, de alrededor, hasta Valencia. Pues el 2004 creo, el primer centro que le abrimos de Alcácer, Taiba de Alcácer. Y toda la gente de aquí, pues fuimos hasta ahí. Vale. Después abrimos la primera escuela para señal árabe aquí en Silla. Y es un local del ayuntamiento, que también gracias al ayuntamiento de Silla que las ofrece estas cosas. Vale. Y de ahí pues ya empieza que el local está pequeño, empieza a venir mucha gente, pues empezamos a buscar uno más grande. Vale. Pues buscamos en todo sitio y encontramos este que está en la avenida de Alicante. Del principio también tenemos muchos problemas con los vecinos y yo lo entiendo también perfectamente porque la gente no tiene tanta información de la otra y siempre tienen miedo. Yo lo entiendo, que viene gente abajo y tú no sabes qué es, y todo lo que estás pasando en la información en la televisión, en el mundo, pues todos se juntan y la gente tiene el asusto, Vale, y cuando queremos empezar ahí, pues ya empiezan las firmas, la gente, muchos rollos, y llaman a cada vez a la policía y tal y cual. Dicho, oye, ¿qué pasa aquí? No, es que no queremos que estén ahí abajo y tal y cual. Pues mira, yo tengo todo en la regla. Yo tengo el contrato, tengo todo. Para hacer una convivencia hay que bajar y hablamos del tema. Oye, las cosas que no queréis, pues vamos a ver, a invitarlas. Pero si no, pues yo estoy aquí igual que todo el mundo, ¿vale? Ya empieza. Y a rato todo se calma y está bien. Y ahora ningún problema, la verdad. Tienes unas cositas sueltas, hasta cuánto, pero dentro de normal, todo normal. deixa veure el sol. Soc del sud i el meu caminar
La convivencia es fácil, no es difícil. Integración también es fácil, no es difícil, pero depende de las dos caras de la moneda. Si yo no tengo la idea que aceptarle, da igual cómo estás tú, da igual lo que ofrece, porque siempre yo tengo la idea que no va a aceptarte. Pero al revés, si tú tienes la idea que vivía la convivencia conmigo, siempre vamos a buscar la fórmula mágica entre los dos. Aquí a mi casa entra toda la gente, de todas las razas entra aquí. Hasta viene gente que aprender también el árabe aquí. Ningún problema, siempre la puerta está abierta a todo. ¿Vale? Pero yo tengo mis reglas de mi casa, igual que tuya. Yo si me fui, por ejemplo, a tu casa, yo no voy a decir, no, voy a sentar en la cocina o voy a sentar ahí. No, donde tú me has dicho, ahí es sentarte, aquí voy a sentar ahí. Porque tu casa es tu casa. Pero cuando vamos a otro sitio que es público, no es privado, es público. Hay que aceptar a toda la gente que está ahí. Si es privado, tuyo es otra cosa. Igual es lo que te digo aquí. Mi trabajo me ofrece, me abre un montón de ventajas con mucha gente, políticos, de todo. Yo lo acepto todo, respeto todo. Mientras las ideas no me tocan mi libertad. Si me toca la libertad es otra cosa, porque yo tengo una ley que me defiende mis derechos. Hay a veces, en el verano, por ejemplo, con el hijab, en el verano a veces unas personas dicen algo, qué calor, que como vestimos así. Eso me molesta un poco, pero no pasa nada. Cada uno tiene su costumbre, cada uno tiene su manera de vestir y no molesta a nadie. Por ejemplo, estoy muy contenta que ser musulmana y esto no molesta nada. Cada uno tiene su costumbre, tiene su vestido y ya estoy muy perfecta. No tengo ningún problema con nadie aquí. Cada uno, por ejemplo, para mí no molesta nada. Es una obligación de Dios, no es del hombre. Ellos dicen, a veces, unas personas dicen que los hombres obligan a las mujeres musulmanas que pongan el hijab. Eso no es verdad. Por ejemplo, en el Corán dicen, en un capítulo, dicen que Dios glorioso dice en el Corán, que tengo que leerlo, si no es un sagrado, no puedo decirlo así. Dice, oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las demás mujeres creyentes que deben echarse por encima sus vestiduras externas. Cuando estén en público, esto ayudará a que sean reconocidas como mujeres decentes y no sean importunadas, pero aún así, y Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Eso lo que dice Dios y eso tiene que respetarlo. Hablamos de la palabra de Dios y eso para nosotros es una obligación. No, por ejemplo, para explicar un poco de esta parte de capítulos, este versículo indica claramente que la mujer debe cubrirse para distinguirse de la gente, para ser identificada como una musulmana respetable, comprometida y devota, lo siento. Y eso para mí hay que respetarlo, porque es una palabra de Dios y no es una obligación del hombre. No, el hombre o cada marido no tiene la obligación de, no tiene, por ejemplo, la palabra de obligar a su mujer a poner el hijab. Es
la palabra de Dios nada más. Y eso, quiero aclarar eso para todo el mundo, no es el marido, es una palabra de Dios, nada más. Como aquí, las monjas, normalmente el velo es obligatorio a todas las mujeres del mundo. Y eso se ve en la iglesia, por ejemplo. Las monjas ponen como las mujeres musulmanas. Y eso explica que la palabra de Dios es de verdad. Buenas tardes. Una de las preguntas más frecuentes que se le hace a una mujer musulmana día a día son: ¿te has casado? ¿Te han obligado tus padres? ¿O te ha obligado tu marido? Son preguntas que realmente dices tú, por favor, ¿no? El día de hoy, en el siglo XXI, son preguntas absurdas. Era un jueves por la mañana, ¿no? Salí como todos los días con un cambio de look, una prenda más, diferente. Me sentía observada, rechazada, vigilada. Y lo que más me ha sorprendido fue que encuentro a una persona conocida, ¿no? Me paro a saludar, como siempre, y me pregunta, ¿te has casado? Hombre, yo me quedé en plan, no sé, ¿por qué me preguntas? ¿No? ¿Dónde está el marido? No lo veo, el anillo. Pues en ese momento me di cuenta de que me tengo que enfrentar, de que tengo que explicarle a más de una persona el por qué tengo que llevar el velo o el por qué quiero poner el velo. Me di cuenta de que tengo que responder a mis amigos, a mis compañeros, a los conocidos y a los no conocidos. Me di cuenta de que tengo que ser fuerte, valiente y libre. Porque si yo lo decido, yo soy feliz así, ¿qué más da lo que piensen los demás? ¿Qué más da si llevo un piercing, un tatuaje, un velo, el pelo rosa? Si yo soy así, yo soy feliz. ¿A ti qué te importa? ¿Te molesta, verdad? Porque el velo no impide que seamos listas, no impide que trabajemos, no impide que logremos lo mismo que logran las mujeres que no llevan velo. Porque a mí el velo, no soy mejor que una chica que no lo lleva, tampoco soy peor que una chica que no lo lleva. Seguimos siendo personas, lo demás no importa, la vestimenta no importa y nos están juzgando por nuestra vestimenta, por lo que llevamos. Sí, tengo un máster de gestión de calidad, tengo la licenciatura en economía y un máster de gestión de calidad. Y aquí tengo el CAP y la homologación también. Como para homologar tu título, tienes que estudiar aquí, por ejemplo, la economía de España y la econometría, que la he estudiado aquí y ella me ayudaba un montón por eso. A cualquier persona con un montón de estudios, si no trabaja con lo que quiere, le da pena, pero aquí ya podemos hacer algo en el futuro. Sí, creo que puede ser el velo, puede ser un obstáculo. Puede ser, sí. Creo que. Aquí seguro que el hijab va a ser un obstáculo y no voy a quitarlo por cualquier nomena. Sí, te deja un principio, puede ser que puedes hacer cualquier cosa mala. Y eso no quito el velo por un puesto hasta que no sé cómo puesto muy bueno, no voy a quitarlo. Si acepten con mi velo, sí, si no, voy a quedar en casa, no voy a morir de hambre. Eso es normal. Para mí es eso. Si te respetes a sí misma, ya todo el mundo va a respetarte. Eso es un principio para mí. Eso no tiene complicaciones. Si te respetas, respeta a todo el mundo. ¿Cómo puede ser una persona respetuosa en un barrio, por ejemplo? No va a respetarla a todo el mundo. Si no te quieres, no te va a hacer nada malo. Así, ¿tú crees que
¿podrías hablar de o que has vivido algo así como discriminación o por ser de Brasil? Puede ser que cuando fuera más pequeño, ahora ya no, pero sí. De pequeño yo creo que eso influye mucho en la educación que tienes desde casa, ¿no? Lo que tus padres te enseñan es al final lo que haces. Y si tus padres te enseñan a tratar a las personas diferentes por determinadas cosas, ya sea la cultura, ya sea la raza, el color, lo que sea, pues tú lo vas a hacer. Si en tu casa te dan valores y te enseñan a tratar a todos por igual, seas quien seas, tengas una minusvalía, seas de una raza, seas de una cultura o no, pues al final eso es lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, yo cuando bajo a Marruecos, pues lo encontré una idea también. No, que ahora viene mucha gente de fuera y tal y cual, vienen los africanos, estamos quitando el trabajo, vienen los españoles porque con la crisis bajan muchos españoles ahí también abajo. Y yo, no tienes derechos a hablar. No, eso no. Dos gente en el mundo, dos pueblos en el mundo no puede hablar del extranjero. El primero, españoles y marroquíes, los dos. ¿Por qué? Porque tienen muchos de ellos que están fuera, muchos hijos de ellos que están fuera. El primero que coge su gente que están fuera y después habla. Te puedo asegurarte, ningún sitio en el mundo no hay un español o un marroquí. Donde quieras, a cualquier país te vas, seguramente hay un español y un marroquí. Pues es una ventaja. No vamos a hablar de racismo, es una ventaja. Igual con los latinos cuando vine aquí, no, los españoles de la época, tal, ya estamos pasando de esta época, ahora estamos de hoy. Vamos a buscar una fórmula de hoy, para vivimos todos juntos. Una cosa es que los valores son iguales, los valores. Hablo de los valores, la honestidad, decir la verdad, no robar, no matar, no mentir, no cotear. Eso, todos los valores son universales. Y todas las religiones tienen iguales los valores. Y eso, hay diferencia, por ejemplo, en la manera de vestir, costumbres, la comida, todo eso. Hay diferencia, pero los valores son iguales. Como me crían en mi casa, es otra cosa también, porque mis padres me crían así. Y yo estoy criando a mis hijos también de esta manera. Porque una vez me ha dicho mi hijo, papá, tú conoces mucha gente. Porque cuando voy a la calle, hola, adiós, he dicho, es fácil, me ha dicho, fácil, no, he dicho, no, fácil, me ha dicho, no, he dicho, vamos a poner una prueba. Vale, adelante, he dicho, mira, el primero, me da igual si es señor o señora, el primero que vamos a encontrar del camino, tú dile hola, ¿cómo estás? Ya verás. Y encontramos una señora, y mi hijo me ha dicho, hola señora, y me ha dicho, hola guapo, ¿cómo estás? He dicho, ¿ves? Las palabras mágicas, y ahora mi hijo ya sabe. He dicho, para aceptar respeto de una persona es muy fácil. Hola, da igual. Al mejor es o racista entre comillas. Da igual. Hola. Va viene un día que va a dicho hola. A ti no te cuesta nada. Ha dicho hola, buenos días, adiós. No cuesta nada. A lo mejor estoy diferente de ti, pero ¿qué cuesta? He dicho hola, adiós. No vamos a tomar café. No, pero mi hijo era primero. Y yo ¿qué? Me ha dicho, sí, papá, sí que funciona. Y ya está. Yo soy así. Yo con los vecinos y todo. Si puedo ayudar a una persona, sí que lo ayudo. Me da igual. Y yo lo que hemos dicho antes, yo tengo todos amigos, jeta, de todo. Ellos me ayudan por unas cosas y yo por otras, y así funciona. Me gusta aquí. Yo antes limpiar en casa de español, y me gusta, son agentes tranquilos, son agentes que no te
como se dice, no lo sé cómo se dice, no te... así. Y un hombre muy bueno, así dice ahí de español, que son muy buenos. Dios es para todos, y para vosotros y para nosotros. Aquí en este pueblo, bueno, es como... Te puede ser que es como ahora mi pueblo, ¿entiendes? Aquí con la gente yo no hablo como que yo soy una persona de fuera. Y la manera que estás viene como un centro de comercial que gente no le conoce. Y te ven como un comprador y él era una persona vendedor. No, porque aquí en pueblo tenemos relación como amigos, hermanos, como una tía, o sí me conocen casi todos ahora. Casi todo parte de la silla. Y tengo buena relación con todos. Y un mensaje para la gente que escuchan, que tiene que trabajar, que tiene que estudiar. Si no tiene estudio, no tiene trabajo. Y los niños que hoy hay muchos jóvenes que no están trabajando. O un consejo o una cosa para el ayuntamiento que tiene que pensar para los jóvenes. Porque ese es un futuro. Hay que dar facilidad para estudiar y para trabajar. Si no, perdemos todo un futuro. Del cor de la gent. Soc del sud del meu cor, soc del sud